Capítulo 46. La medida de un hombre. Resumen. La medida de un hombre es lo que hace con el poder. Platón. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. En todo el país, distintas personas hacían cosas distintas. Por un lado, en Fukuoka, varios estudiantes estaban haciendo prácticas, entre ellos Yorashi y Inasa. Inasa era muchas cosas. Fuerte. Sí. Apasionado y entusiasta. Sin duda. Amable. En general. Pero no era un genio, y lo sabía. Aún así, en parte por eso agradecía poder hacer prácticas con alguien como el héroe número 3. Sin duda, Aux era un héroe astuto e inteligente. Claro, parecía un poco frívolo en las pocas entrevistas que concedió, pero Inasa sabía que no era así. A veces, había una mirada en sus ojos, igual que la de su buen amigo Izuku, que lo delataba. No como la mirada fría de Endeavor, sino una mirada penetrante, uno que Inasa no podía describir con precisión. Y bien. El hombre en cuestión sonrió, mirando a los estudiantes que había reunido para las prácticas. Observó a uno en particular con curiosidad. Les ha ido bien hasta ahora, aunque solo se ha tratado de papeleo y entrenamiento. Sinceramente, no pensé que 3 de ustedes quisieran hacer prácticas conmigo. Sobre todo tú, que ni siquiera sabes volar, pero te has mantenido al día mejor de lo que esperaba. De hecho, se refería a Momo. Inasa se emocionó al saber que haría prácticas con un amigo, pero ahora que lo pensaba, resultaba un poco extraño, desde fuera, que alguien que no sabía volar hiciera prácticas con Aux. Aún así, tanto él como Momo sabían por qué lo había elegido. El sabio consejo de su amigo, claro. El otro de los 3 becarios era Tokoyami, a quien Inasa supuso que había sido elegido por las similitudes, las características de las aves y todo eso. Ah, es cierto que yo tampoco puedo volar. Tokoyami levantó la mano. Sombra Oscura podría, quizá, pero yo no. Esta oscuridad nunca estuvo destinada a atravesar la luz del sol. Asegúrate de mantener esa audacia cuando te hagas profesional. Hay que tener una buena imagen cuando estás siempre en el foco de atención, rió Aux y negó con la cabeza. Pero no importa. Así que 2 de ustedes no pueden volar. Y lo que es aún más inesperado es que ambos hayan decidido hacer prácticas conmigo. Sí, bueno, Momo mantuvo la compostura como siempre. Todos estamos aprendiendo mucho más de ti que solo volar. Aux le dio una palmadita en el hombro. Buena respuesta. A ver, ¿qué sigue? Nunca he tenido alumnos, así que supongo que improvisaremos, sin juego de palabras. Bueno, Inasa supuso que incluso los héroes astutos e inteligentes comenzaron en algún lugar cuando se trató de enseñar a los demás. Supongo que necesito ver qué les ha estado enseñando la OA en la práctica. Bueno, los vi a los 3 en el festival deportivo, pero eso no es un resumen completo de su entrenamiento hasta ahora. Supongo que eso significa que los voy a echar del nido. Bueno, los voy a sacar del nido, ya que 2 de ustedes no saben volar. La voz de Aux se apagó. En fin, iremos de patrulla. Supongo que sería poco profesional hacer una competencia de atrapar a los malos, así que tampoco lo haré. Momo y Tokoyami intercambiaron una mirada que Inasa no pudo descifrar. Sea como fuere, Inasa estaba feliz de estar allí. Estaba seguro de que aprendería algo. Como sea, vamos, dijo Aux encogiéndose de hombros. No hay mejor momento que el presente. Como dije, es hora de lanzar nidos. Les mostraré cómo aprendo y entrego a un criminal la primera vez que lo vemos, pero después, espero que ustedes 3 participen. ¿Qué les parece? Momo se detuvo un momento, con aspecto inseguro, pero Inasa no tenía reservas. Sí, señor. Bramó. Espero aprender de usted. Aux se rió. Me encanta tu entusiasmo, grandullón. Sigue así. En Tokio, un tal Bubaiga Arajin estaba realizando su rutina diaria. El recinto del Shiyasaika ciertamente transmitía una sensación distinta a la del refugio, pensó Jin. Llevaba un tiempo allí, cumpliendo con las nuevas obligaciones que le habían encomendado desde que se unió a la familia, y aún no se había acostumbrado del todo. Oye, Jin. Tengo algo para ti. Una voz llamó la atención de Jin, quien se giró para ver a Setsuno, uno de los bullets.
Jin se irguió. Aunque fuera de la familia, sabía que aún no estaba al nivel de un bullet. No había ascendido tanto en el escalafón. Debía respetar a sus superiores, por así decirlo. Con Setsuno estaban Tabe y Yoko, con aspecto de recién cambiados a sus uniformes de entrenamiento. ¿Algo para mí?, se preguntó Jin. En sus manos había lo que parecían ser dos tipos de brazaletes, tal vez. No estaba del todo seguro de qué se suponía que eran. Setsuno se los entregó con un gesto de la cabeza. ¿Sí? Kurono me pidió que te los diera. Parece que hablaste con él sobre equipo. ¿Algo que te ayude a usar tu don y a luchar con más eficacia? ¡Oh!, exclamó Jin con los ojos como platos al ponérselos. Tenían pestañas en el exterior, y al tirar de ellas, se extendieron hasta convertirse en cintas métricas afiladas como navajas. Estas cosas. Casi se me olvida que le hablé de ellas. Le pedí cosas así a mi otro amigo antes, pero me dejó plantado. Mejor le doy las gracias al jefe por conseguirme esto. Seguro que agradecería que le dieras las gracias de vez en cuando. En fin, ahora que te hemos dado tus cosas, ¿estás ocupado?, preguntó Ojo, mirándolo con esa mirada seria que le caracteriza. Jin negó con la cabeza. No. Más ocupado que una abeja, la verdad. Ojo resopló, acostumbrado ya a sus pequeños arrebatos. ¿Tuviste tu entrenamiento hoy? Puedes unirte a nosotros si quieres. Luego ve al refugio y ofrécete como voluntario o lo que sea que Kurono te haya encomendado para prepararte para unirte a nosotros. ¿Qué te ha encomendado hacer, por cierto? Principalmente mejorando mi don y trabajando en la sutileza. Al parecer no es mi fuerte, pero dice que tengo bastante experiencia en combate, así que solo necesito mantener mis habilidades al día. Jin les levantó el pulgar. Luego, con un poco de sarcasmo, añadió: o sea, ¿quién me diría que no fuera tan sutil? Oye, casi todo tiene su momento y su lugar. Seguro que tu personalidad te viene bien en algún momento. Le dio Setsuno una palmadita en la espalda. Tú y Rappa sin duda hacen que todo sea interesante por aquí, eso seguro. Sería muchísimo más aburrido sin ninguno de los dos. Eso hizo que Jin sonriera bajo su máscara. Gracias. En fin, si están entrenando, con gusto me uniré a ustedes. Les daré una paliza de 6 maneras diferentes hasta el domingo. Suena a un verdadero desafío, sonrió Ojo con suficiencia. Hagámoslo entonces. Ya tenemos a algunos de los otros Kyodai esperando en el patio. Hoy tenemos entrenamiento en grupo. Oyagi invitó a gente de otras familias para que podamos ver otros estilos de lucha. Al parecer, quiere que nos llevemos bien. Podríamos fusionarnos. ¿Crees que puedes demostrarles lo que tenemos? Jin flexionó un brazo, ante lo cual Tabe y Setsuno rieron. Bromas aparte, sin duda lo intentaría. El Shiya Saikei confiaba mucho en él para que se convirtiera en un bullet. Como le dijo a Kurono, ya tenía experiencia en el mundo criminal, y como Kurono le dijo, su don era una gran ayuda para ellos. Pero aún había áreas en las que podía mejorar, y estaba decidido a hacerlo. Estas personas lo aceptaron, con su extraña personalidad, máscara y todo, le dieron un lugar donde vivir, gente con quien trabajar y trabajos donde podía ser él mismo sin preocupaciones. Lo mínimo que podía hacer a cambio era adaptarse a lo que necesitaban que fuera, porque lo que necesitaban no requería cambiar sus partes intrínsecas. Estaba bien como estaba, pero sabían que podía ser simplemente él mismo, pero mejor. Les debía tanto por todo lo que le daban, todo lo que hacían por él. Nunca se arrepentiría de haber entrado en ese refugio, ni por un instante. Frente a la costa de Japón, la pasantía de Asui Tsuyu estaba en pleno apogeo. Tsuyu observaba el océano, ignorando las quejas apagadas de los villanos a los que había ayudado a atar. Apenas llevaba 3 días de prácticas con Selkie, y ya se había visto involucrada en un auténtico incidente con un villano. Había ayudado a Selkie y a Sirius a capturar a un equipo de contrabandistas. Fue una lucha difícil para ella, pero para el capitán, fue pan comido. Tras observarlo, se dio cuenta de que aún le quedaba mucho por aprender. Se preguntaba qué estarían haciendo los demás en sus prácticas. Si sus amigos y hermanos estarían bien. ¿Estarían pasando apuros? ¿Divirtiéndose? ¿Aburridos como una ostra? ¿Aprendiendo tanto como ella?
Froppy, un poco más de ayuda. La cabeza de Sirius asomó por las puertas de la bodega de carga de la nave en la que viajaban. Se están portando fatal otra vez. Nos va a costar a todos acomodarlos en las celdas. Casi los teníamos, pero entonces el capitán tuvo que salir a intentar usar una de sus bromas lindas. Claro, Kero, dijo Tsu, volviéndose para ayudar. Supuso que no podía preocuparse por eso por mucho tiempo. Después de todo, tenía su propio trabajo. De vuelta en Fukuoka, en un edificio propiedad de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, uno de los ojos del Shiya Saika todavía estaba profundamente encubierto. Ima arqueó las cejas mientras la mujer que le hablaba esperaba una respuesta. Le estaban ofreciendo un ascenso a la parte oculta de las instalaciones. ¿Qué implica exactamente este ascenso?, se preguntó Imai, con sus orejas felinas moviéndose. Se preguntó qué podría ofrecerle él, un tipo con una simple mutación de pantera, al HPSC. Aceptaría el ascenso, por supuesto, ya que trabajaba de incógnito para el Shiya Saikai, pero parecía que le venía de la nada. No creía ser de los que ascendían así. La mujer, una de las altas gerencias de las instalaciones de Fukuoka, sonrió con la autenticidad de una estafadora. Trabajarías en nuestras instalaciones del sótano. Tenemos algunos puestos selectos allí. El sueldo es mucho mejor y creemos que serías la persona idónea para el puesto que necesitamos. Imai frunció el ceño levemente. ¿Y qué papel es ese? Mira, el HPSC está implementando un nuevo proceso de selección para posibles héroes. Has sido un miembro invaluable de recursos humanos, así que nos gustaría que simplemente entrevistes a cada uno de los candidatos y nos digas si crees que hay algo en sus expedientes o que se haya mostrado durante las entrevistas que los señale como una contratación arriesgada, por así decirlo, explicó la mujer. Eso no significa que tengas la última palabra sobre si pueden obtener la licencia, pero es mejor saber este tipo de cosas antes de tomar una decisión final. Serás una de las 3 personas que realizarán estas entrevistas. ¿Entrevistas, eh? Supongo que no es diferente a mi puesto actual, en cierto modo, murmuró Imai. Era gerente de contratación. También había tenido que abrirse camino hasta ese puesto. Este ascenso le parecía un poco prematuro después del anterior, y definitivamente había algo que esta mujer no le contaba, pero con la oportunidad de echar un vistazo a esos pisos inferiores, era tentador, no iba a mentir. La sonrisa de la mujer era un poco forzada. Exacto, igual. ¿Y qué? Debería preparar la documentación para el ascenso, Imai-san. Estoy segura de que vas camino de una carrera tremendamente exitosa con nosotros. Acepto, asintió Imai secamente. Suoyahid quería información sobre la comisión de héroes la última vez que lo revisó, así que el riesgo de cualquier sospecha que percibiera de la mujer bien valía la pena por la posible información que obtendría al aceptar el trabajo. Haré que completen el papeleo lo antes posible. Se sintió un poco como si estuviera vendiendo su alma al diablo cuando estrechó la mano de la mujer, pero si eso hacía feliz a su verdadero jefe, entonces que así fuera. Mientras tanto, en la prefectura de Kumamoto, Shinzo Itoshi estaba aprendiendo mucho durante su propia pasantía. Itoshi se esforzó por contener la risa al ver a la señorita Broma darle un puñetazo en la mandíbula a un villano. Incluso sin su don, era simplemente graciosa. Claro, sus chistes eran terribles, pero era su forma de decirlos lo que lo conmovía. Estaba bastante seguro de que incluso podía hacer reír a alguien tan gruñón como Aizawa Sensei si contaba el chiste adecuado. Sinceramente, estaba muy contento de haber decidido hacer prácticas con ella. Tendría que agradecérselo a Izuku más tarde. Bien, chaval, te toca. La señorita Broma sonrió y le hizo señas para que se acercara después de esposar al villano. Es hora de probar nuestra teoría. Cierto. En su primer día en su agencia, la señorita Broma sugirió intentar hacer reír a alguien con un chiste como respuesta a su don. Mientras el chiste se formulara como una pregunta, Itoshi pensó que tenía posibilidades de funcionar. Un método poco convencional, sí, pero eso solo significaba que era más inesperado. Y lo inesperado era bueno para su don, considerando que si se conocía, solo alguien tenía que hacer, no responder.
Oye, Hitoshi se metió las manos en los bolsillos y se acercó al villano, con el ceño fruncido habitual. Tengo una pregunta para ti. El villano le escupió a los pies. No te voy a decir una mierda. Genial. Me da igual, Hitoshi puso los ojos en blanco. Pensar en un chiste sobre la marcha era lo difícil. ¿Cuál era ese que había oído en el complejo cuando visitó a Izuku? ¿Alguna vez piensas en palabras en inglés? Como, no sé, Yakusai Hakutsi? ¿Crees que si las confundo, me meteré en un buen lío? El hombre procesó el chiste y luego puso los ojos en blanco, dejando escapar un gruñido ante el terrible chiste. Sin embargo, para sorpresa de Hitoshi y la señora Hoke, eso sí, funcionó. Los ojos del hombre se pusieron vidriosos y se desplomó, y Hitoshi sintió la conexión en su mente que indicaba que estaba bajo control y esperando órdenes. La señora Hoke levantó la mano y, con una sonrisa incipiente, Hitoshi le chocó los 5. ¡Genial! Se rió un poco. No es una risa, pero funciona. Eso significa que reírse también funciona. Tenemos que pensar en más chistes que puedan convertir en preguntas juntos. Ya pensaremos en alguno cuando vayamos a comer. Me muero de hambre. Entreguemos a este tipo a la policía y compraremos algo de comer de camino a la agencia. ¿Te parece bien? Hitoshi sonrió. Este descubrimiento por sí solo hizo que toda la pasantía valiera la pena, de verdad. Me parece bien. En su oficina en la OA, Netsu tenía su propio trabajo que hacer mientras tenía un momento de tiempo libre. Las prácticas de los estudiantes héroes le dieron unos momentos de tranquilidad para trabajar en su proyecto personal. Su campaña de venganza contra la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Bueno, sería una campaña una vez que la pusiera en marcha. Por ahora, todavía estaba en la etapa de recopilación de información. Netsu suspiró mientras revisaba su computadora y la pila de papeles frente a él. Iba a tardar una eternidad en recopilar todo esto en un solo archivo coherente, pero necesitaba que su influencia fuera fácil de manejar, no un desastre que tuviera que revisar a fondo. Aún así, Chisaki le había dicho que pronto recibiría un pago en forma de más información, así que necesitaba hacerlo ya, antes de que su colección se convirtiera en un completo desastre. Habría preferido la ayuda de Midoriya para verificar y volver a comprobar algo, pero el chico podría hacerlo cuando regresara de su propia pasantía, supuso Netsu. Primero lo primero. La conexión entre la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y el laboratorio donde lo habían sometido a experimentos. Fue durante los primeros días del mandato del presidente anterior, pero Netsu no dudaba de que la actual presidenta se metía en asuntos igual de desagradables y probablemente fuera cómplice del laboratorio de alguna forma. Habían cambiado de nombre y no tenía idea de a dónde se habían mudado, pero Netsu sabía que era mejor no pensar que se habían disuelto. Con una mueca de disgusto, Netsu sacó su prueba irrefutable. La placa de seguridad del médico que lo había torturado personalmente, con el logo y el nombre del antiguo laboratorio. La había conseguido durante su vida, hacía tantos años. El papeleo desde el laboratorio hasta el HPSC era tan denso que podría ahogar a cualquiera, pero lo había sorteado a través de varios callejones sin salida y contratiempos para confirmar quién había financiado el lugar. Y peor aún, estaba seguro de que ese maldito médico seguía en la nómina de la comisión. No podía encontrar dónde, pero sabía con certeza que no habrían despedido a una mente tan valiosa como la suya. Esperaba que Chisaki pudiera ayudarle con eso, si de verdad quería tener ojos y oídos en todas partes. A continuación, la conexión entre el expresidente de la Comisión de Héroes y Lady Nagant. Esta era más una teoría personal que algo que él pudiera respaldar con pruebas reales, pero, de nuevo, era algo que esperaba que Chisaki y su gente pudieran esclarecer. Todos sabían que Lady Nagant colaboró estrechamente con la HPSC antes de ir al Tártaro, pero se consideraba más una maniobra publicitaria que un cargo real. Pero Netsu no creía en las coincidencias, así que cuando se enteró de que el expresidente murió el mismo día que Lady Nagant fue arrestada por asesinato con casi demasiadas pruebas para respaldarlo, y que la HPSC intentó encubrir ambos casos rápidamente, naturalmente sospechó de toda la situación. Había algo en eso que no cuadraba. Tenía algunas posibles pruebas, pero nada concreto. Seguiría trabajando en ello. Siguiente ciudad de Ica.
A Netsu no le gustaba la vulgaridad, pero incluso él tenía que admitir que esa incursión había sido un desastre, incluso con la información de Chisaki, salvada solo por la muerte del líder del MLA en medio de la batalla. Francamente, Netsu no culpaba a Nighteye por investigarlo. Él habría hecho lo mismo en su lugar. Se perdieron demasiadas vidas durante la incursión en ambos bandos. Por muy villanos que fueran los del MLA, la fuerza letal no era la primera opción ni la favorita de un héroe. La batalla aún pesaba sobre varios de ellos, Netsu lo sabía. Lo extraño fue la respuesta de la comisión a la batalla. Las noticias se habían centrado solo en los héroes de renombre que arrasaron con los villanos, lo cual no era sorprendente, pero después, la comisión de héroes mantuvo las muertes en silencio, salvo por una mención de algunas vidas valientes perdidas, y minimizó tanto la magnitud como la gravedad de la batalla. Con la gran cantidad de personas presentes, incluso si las noticias se habían centrado en las grandes peleas y la comisión de héroes las había minimizado, la información tenía que salir, ¿no? El hecho de que nadie lo hiciera generalmente significaba que estaban manteniendo un control tan estricto sobre el incidente que era imposible que nada se filtrara. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaban tan desesperados por impedir que el público supiera más sobre Ciudad Deika? Eso fue lo que Netsu se preguntó en los días posteriores a la batalla. En su opinión, Nighteye estaba centrado en el asunto equivocado, así que lo investigó. ¿Y a quién ve en la lista de miembros del grupo Corazones y Mentes? Pues, a varios miembros de alto rango de la Comisión de Héroes. Eso por sí solo bastó para que la comisión quisiera mantener el secreto, pero Netsu presentía que eso estaba lejos de ser todo. Lo puso en camino a descubrir lo que la HPSC realmente no quería que nadie encontrara: la lista privada de patrocinadores de Deathnerat. Netsu tuvo que pedir muchísimos favores para hacerse con algo relacionado con Deathnerat después de que el HPSC se entrometiera en el proceso de limpieza de la ciudad de Deika. Deathnerat era una empresa de artículos de apoyo que abastecía tanto a héroes como a civiles, así que no habría sido del todo insólito que el HPS se les hubiera encargado algunos proyectos esporádicos. Pero fue sorprendente ver un ciclo muy sospechoso de donaciones regulares bajo un nombre obviamente falso, el tipo de donaciones que solo podían proporcionar organizaciones gubernamentales o filántropos excéntricos. Los artículos obtenidos a cambio de las donaciones se enviaban a la prefectura de Fukuoka, pero no se registraba ninguna dirección correcta. Eso sonaba sospechoso. No pudo demostrar ninguna conexión, pero estaba seguro de que encontraría la manera de demostrar que el HPSC y Deathnerat estaban conectados por esas cuantiosas donaciones. Había demasiadas cosas mal como para que Netsu creyera que las fechorías del HPSC habían terminado con la muerte del anterior presidente. Pronto habría pruebas, lo sabía. La información de Chisaki contendría las piezas que faltaban en su rompecabezas, o eso esperaba. La única pregunta que quedaba era la que Netsu debía hacerse, cuando todo estuviera dicho y hecho. Cuando tuviera toda la información que necesitaba, ¿cuál sería el momento perfecto para actuar con el poder que tendría en sus patas? De regreso en Fukuoka una vez más, Yaoyorozu Momo estaba un poco más en conflicto acerca de su pasantía que su amiga Imasa. Aux era un poco más relajado de lo que ella esperaba. Pero curiosamente, a pesar de su actitud relajada, también tenía cierta agudeza. Quizás se debía a su infancia rodeada de empresarios despiadados y negocios turbios, o quizás a la amistad que había forjado con un teniente yakuza, pero en cualquier caso, ella intuía que Aux era más de lo que parecía. Intentaba mantenerlo en secreto, sin duda, pero de vez en cuando, una mirada en sus ojos o su actitud cambiaban un poco. Se preguntó si Inasa también lo notó o si siquiera le importó. Sin embargo, Aux tenía mucho que enseñarle. Sobre cómo usar armas, cómo obtener información de un enemigo y cómo lucir bien ante las cámaras mientras realizaba un trabajo tan serio como el suyo. Incluso inspiró a Tokoyami a desarrollar su propio método de vuelo, si interpretaba correctamente los murmullos de su compañera sobre la oscuridad. Aún así, ese sutil cambio que veía de vez en cuando simplemente la incomodaba. Se alegraba de estar en su hora de almuerzo y se preguntaba cómo estarían los demás. Esperaba que les fuera bien. Había oído que el propio Izuku incluso había recibido una oferta de prácticas, y precisamente decir Nighteye.
Quizás le escribiría para ver cómo le iba. Probablemente estaría un poco más tranquilo que los demás, dado que sus prácticas probablemente no serían prácticas. Espero que tus prácticas vayan bien, comenzó su mensaje, y espero que tú también estés bien. Para su grata sorpresa, recibió una respuesta inmediata. Me va genial, gracias. Principalmente he estado estudiando las peculiaridades de los compañeros para mantener mis habilidades. ¿Y tú? ¿Con quién terminaste haciendo prácticas? Aux, respondió ella. Es un buen profesor y encaja a la perfección, como sugeriste. El globo que indicaba que estaba escribiendo apareció un momento y luego desapareció. Luego volvió a aparecer y luego desapareció. Finalmente, apareció una última vez antes de que su mensaje finalmente llegara. Evidentemente, había estado divagando sobre algo. ¿Estarías dispuesto a contarme sobre él cuando regreses?, preguntó Izuku. Ya sabes lo interesado que estoy en aprender más sobre héroes. Momo hizo una pausa. Después de que su padre le contara qué había hecho Izuku, supo que quizá no fuera la petición tan inocente que parecía, pero esa extraña sensación que le inspiró Aux fue suficiente para convencerla de aceptar. Si quieres, con gusto te contaré sobre él. ¿Le estás escribiendo a tu novio o algo así?, rió Aux desde su asiento frente a ella e Inasa, aunque su mirada fue indescifrable por una fracción de segundo, casi como si supiera lo que estaba pensando. Pero eso era imposible, no tenía la habilidad de leer la mente ni nada por el estilo. Momo negó con la cabeza, tanto para negar la pregunta como para quitarse de encima la mirada fría y cautelosa de su mirada, y rápidamente guardó su teléfono en una de las fundas de su disfraz. No, señor. Solo un compañero mío. Aux se metió una alita de pollo en la boca y le sacó toda la carne de golpe. Tranquilo, dijo con la boca llena, volviendo a su tono desenfadado de siempre. Era broma. Los chicos de tu edad sí salen con chicos, ¿no? ¿Es normal? ¿Sí? Supongo que sí, aunque yo no lo soy, personalmente. Momo frunció el ceño. No era mucho mayor, ¿verdad? No debía de tener más de 20 años. ¿Acaso ya había olvidado lo que era ser adolescente? En cualquier caso, se concentró en la comida. Necesitaba ingerir las calorías necesarias para alimentar su don durante la siguiente patrulla. Gracias por el almuerzo, señor. Ni lo menciones, dijo Aux con un gesto despreocupado. Mi trabajo es alimentarlos mientras estén bajo mi cuidado. Mientras los miembros inferiores estaban entrenando juntos en el patio, Chisaki Kai estaba en su oficina, reunido con los jefes de las familias Yasui y Uemura. Yasui-san, Uemura-san, Kai hizo una profunda reverencia, mostrando su respeto hacia dos ancianos del mundo yakuza. Los dos le devolvieron la reverencia, un gesto de reciprocidad. Si los héroes o la policía supieran que se encontraban, estaba seguro de que se pondrían furiosos. Llamarían a su puerta antes de que pudiera protestar. Por favor, pasen. Tengo té caliente listo para ustedes, o sake, si lo prefieren. Sake para mí, Uemura levantó una mano. Luego, con una risita irónica, añadió. Al fin y al cabo, no lo disfruté como es debido la última vez que estuve aquí. Yasui se acarició la barba pensativo. El té está bien, gracias. Ya no puedo beber sake como antes, pero no se lo digas a mis hombres. Uemura era el más joven de los dos, aunque aún mayor que Kai. Tenía el pelo rubio canoso, ojos profundos y cansados y unas gafas sobre la cara. A primera vista no parecía gran cosa, pero Kai sabía que no era así. Una vez lo había visto estrangular a un villano que le doblaba en tamaño cuando era niño. Yasui, en cambio, era tan viejo como el padre de Chisaki, con una larga barba y un cabello plateado a juego. A pesar de ello, era la imagen misma del típico jefe yakuza. Vestía galas tradicionales japonesas, con cicatrices y tatuajes que asomaban por el cuello y las mangas. Teisake, enseguida, asintió Kai, sirviéndoles de bandejas que había preparado con antelación. Aceptaron con gracia y se sentaron frente a su escritorio. Entonces, ¿habéis hablado con vuestras familias sobre la fusión? Lo he hecho, asintió Uemura. Yasuya asintió también. Yo también. Creo que hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Yo también lo creo, rió Uemura entre dientes y dio un sorbo al sake que le habían dado. Ah, qué recuerdos.
Recuerdo estar con los demás de la pandilla todo bebiendo como peces, creo que incluso entonces te bebí hasta quedarte sin nada, Yasui. Yasui le lanzó una mirada asesina. Dice él que una vez se emborrachó tanto que le lloró a nuestro Oyagi en medio de una reunión de negocios. Tuviste suerte de que no te cortara el meñique. Vamos, no hace falta mencionar los errores de nadie. Sé cuándo admitir la derrota, concedió Uemura con una sonrisa. Pero Chisaki-san no nos ha llamado para escucharnos hablar del pasado. No, estamos aquí para hablar del futuro. Mi familia y yo le damos la bienvenida al futuro con los brazos abiertos, Chisaki-san. Deseamos unirnos al Shiya Saikai. Mis hombres y yo estamos totalmente preparados para servirle. Como nosotros, Yasui inclinó la cabeza. Deseamos estar a su lado y asegurarnos de que no nos olviden. Kai sonrió bajo su máscara y levantó una copa de sake, aunque no bebió. Entonces prepararé un sakazuki. El Shiya Saikai te recibe con los brazos abiertos. En la ciudad de Osu, los hermanos Ida estaban patrullando juntos. Ingen y Un y sus compinches se centraban principalmente en delitos menores en sus respectivas rutas de patrullaje, aunque también prestaban asistencia en casos e incidentes mayores cuando era necesario o requerido. Pero desde su enfrentamiento con el líder del Shiya Saikai, Tensei sintió la necesidad de incluir diferentes áreas para comprender quiénes eran los Shiya Saikai como personas, más allá de ser yakuza. Estaban a punto de salir a patrullar por esa misma razón, de hecho. La cosa es así, Tenya, empezó Tensei mientras salían de la agencia Idaten. La yakuza vive y respira en zonas grises de la legalidad. La mayoría de las veces son más bien negros, pero aún así, suelen estar en situaciones donde es difícil que los casos se mantengan, incluso sabiendo que están cometiendo delitos. Ahí es donde pensé que mentía el Shiya Saikai, y sigo pensando que son más bien negros, pero menos que otros. Conocer a ese amigo tuyo fue una revelación. No he estado prestando suficiente atención a la comunidad, y eso cambia ahora. Vamos a investigar un poco. Entiendo, dijo Tenya con orgullo, listo para ayudar a su hermano en su primera patrulla juntos. Había soñado con hacer esto desde niño. Bien. Quiero que tú y yo nos formemos una opinión imparcial del Shiya Saikai, separando mi lesión y a tu amigo del asunto. Quiero ver exactamente dónde se encuentran en el espectro de la ambigüedad moral y legal. Como héroes, tenemos el deber de asegurarnos de que las personas que vigilamos estén a salvo, explicó Tensei, poniéndose el casco. Y si nos topamos con algún delito mientras estamos fuera, para eso está la patrulla. Los dos corrieron a paso ligero hacia el refugio. Estaba fuera de Osu, pero lo suficientemente cerca como para que pudieran ver a gente que se alojaba o trabajaba allí durante su patrulla. Sin mencionar que Osu estaba claramente dentro del territorio de Shiya Saikai, como Tensei había descubierto tras su lesión. Y mientras recorrían la nueva ruta, ahora que Tenya y Tensei prestaban atención, pudieron ver cosas que no habían visto antes. Yakuzas con ropa informal, tatuajes ocultos, pero no del todo. Si prestaban atención, podían ver las marcas de colores que se asomaban en algunos. Y no eran los únicos que se daban cuenta. Los ciudadanos de la calle los reconocían claramente. Algunos incluso llevaban los típicos trajes y gafas de sol, y aún así, la gente común los trataba como si fueran personas normales. Los vendedores del mercado los saludaban con la mano, las madres no se acercaban nerviosamente a sus hijos, la gente bromeaba y sonreía con ellos. Podían distinguir claramente quiénes eran yakuzas, y aún así, estos parecían perfectamente bienvenidos. Eso, no era como se suponía que debía ser. O al menos no como lo imaginaban los hermanos. Dejando a un lado a Midoriya, era realmente difícil imaginar a los yakuzas comportándose con tanta civilidad y a la gente recibiéndolos con tanta franqueza. Cuando tomaron su primer descanso, Tensei habló con su hermano sobre eso mismo. Nunca antes les había prestado tanta atención a los yakuza, murmuró Tensei, con cierta vergüenza al decirlo. Incluso cuando la tasa de criminalidad en Tokio empezó a bajar, nadie quería atribuirlo a un grupo yakuza. Es decir, ¿quién lo haría? Ya nadie piensa nada de ellos. O sea, la caída de la tasa en todos los distritos. Todos supusimos que tenía que ver con héroes. All Might, probablemente. Pero quizá nos equivocábamos.
Los yakuza siguen operando, aunque estén muy vigilados. El refugio, ganarse el respeto de la gente, había oído hablar de él, pero no me había fijado mucho. Pero este nivel de apertura y actividad es extraño. ¿Qué han estado haciendo delante de nuestras narices todo este tiempo? ¿Crees que están usando esta imagen amigable como tapadera?, preguntó Tenma. Tensei negó con la cabeza. No, creo que esa parte es genuina. Creo que se aprovechan de que la gente no los tome en serio. ¿De qué otra manera se habrían congraciado?, dijo Tensei, quitándose el casco para secarse la línea del pelo con una toalla que guardaba en su armadura. Era un día caluroso, y la armadura no ayudaba. Lo que no entiendo es por qué. ¿Qué propósito tiene? Si no extorsionan, ni trafican con drogas, ni con pachincos, ni con personas, ¿cómo han conseguido tanto poder? ¿Dinero suficiente para abrir y mantener 2 refugios? Es imposible que funcionen tan bien como has descrito solo con donaciones, por no hablar de la nómina de todos sus empleados. Tienen que funcionar como un negocio para mantenerse legales. Bueno, eso es lo que vamos a averiguar. Es nuestro trabajo, ¿no? ¿Asegurarnos de que los ciudadanos estén seguros con ellos cerca?, preguntó Tenma. Cuando Tensei asintió, guardó silencio un momento. ¿Y si no encontramos ninguna irregularidad? ¿Qué pasa entonces? La boca de Tensei se frunció mientras pensaba en su respuesta. Si de verdad no hacen nada malo, no lo sé. Es difícil imaginar un mundo donde los yakuza no sean criminales declarados. Creo que tendré que juzgarlo cuando llegue el día. Pero ahora mismo, nunca pensé que diría esto, pero creo que mi imagen de ellos es un poco mejor. Ya veremos si sigue así. Tenma estaba ahí con él, de verdad. Todo esto era muy extraño. Por último, pero no menos importante, un tal Midoriya Izuku estaba sentado en un escritorio en la oficina de Sir Nighteye, mirándose a sí mismo. Y, a solas, contemplaba una foto de Karetaker, tomada en el refugio. Eso, junto con un montón de fotos de miembros del Shiya Saikai y escasas páginas de información sobre ellos, le estaba dando a Izuku un dolor de cabeza terrible. Sir Nighteye lo sentó con copias de la información que tenían sobre miembros conocidos del Shiya Saikai esa mañana, y le pidió que analizara y extrapolara lo poco que pudiera de esa información como ejercicio. Izuku tenía que deducir dónde podía salirse con la suya mintiendo y dónde no, porque como si le estuviera entregando a un héroe los secretos comerciales de su familia en bandeja de plata. Por suerte, Izuku se distrajo de su agonizante papeleo con nuevos visitantes en la agencia de Nighteye. Gran Torino, seguido de un hombre que Izuku no reconoció. Era alto, espigado, de cabello rubio y ojos azules hundidos en las cuencas. «Oye, Sasaki», gritó Torino, llamando la atención de Nighteye. Había estado de pie junto a Izuku, observándolo trabajar con curiosidad. «Ya llegamos. ¿Quién es ese chico con el que estás?» «Ah, Torino. Este es mi nuevo becario, el alumno personal de Netsu. Está aquí para estudiar análisis de peculiaridades conmigo», explicó Nighteye, ajustándose las gafas. «Creo que lo viste cuando Togata nos presentó, ¿verdad? Se llama Midoriya Izuku». Torino asintió. «Ah, es cierto. Ahora lo recuerdo. Ese chico listo que ayudó a Togata con su don. Gracias por eso, por cierto, chico». Izuku sonrió amablemente. «Por supuesto. Me alegró ayudar. Hablando de eso, ¿dónde está el joven Togata?», preguntó el hombre alto y rubio. Izuku frunció el ceño. ¿Por qué su voz le sonaba tan familiar? Tenía un tono que Izuku estaba a punto de recordar, porque se le escapaba. Normalmente era más listo que esto, pero la apariencia del hombre era tan distintiva que le costaba imaginar que pudiera olvidar su rostro, pero no su voz. «Está en el salón de entrenamiento del sótano. Te espera», dijo Nighteye señalando la escalera que bajaba. Izuku tenía que saber quién era el rubio antes de irse. «Disculpa la molestia», intervino para llamar su atención, «pero nos conocemos. Tu voz me suena. Te juro que te he oído en alguna parte. ¿Haces programas de radio?» «Ah, no hay problema. Probablemente ya me hayas oído. Soy el secretario de All Might. Me encargo de muchas relaciones públicas».
Si has oído entrevistas y programas de radio sobre él, probablemente me hayas oído a mí, respondió el hombre con naturalidad. Eso solo sirvió para desconcertar aún más a Izuku. Porque Izuku sí escuchaba todo lo relacionado con All Might. Después de todo, seguía siendo fan, pero eso no le sonaba. Definitivamente oía la voz del hombre en otras partes, aparte de en las relaciones públicas, pero no quería molestarlo ni parecer sospechoso. Ya veo, dijo Izuku, esbozando una sonrisa. Sin duda, era interesante saber que All Might y Nicoteye tenían algún tipo de contacto desde que Nicoteye se lanzó en solitario hace años. Gracias. Soy fan de All Might, así que supongo que tiene sentido que ya haya escuchado tu voz. Como dije, no hay problema, jovencito, dijo el rubio amablemente. Ahora, si nos disculpa. Torino y el rubio se despidieron, e Izuku se quedó con la clara sensación de haberse perdido algo importante. Fuera lo que fuese, tendría que reflexionarlo más tarde, porque Nicoteye volvía a centrarse en Izuku. Bueno, disculpas por la interrupción. Creo que es un buen punto de parada por ahora. Estoy seguro de que no quieres trabajar en esto todo el día. ¿Te importaría acompañarme en la patrulla? Izuku arqueó las cejas. Está permitido. No soy un héroe en formación. No así. Nicoteye negó con la cabeza. Te quedarías atrás si ocurriera algo, pero si ocurre, puedes observar desde una distancia segura y analizar las peculiaridades en persona. Una gran parte del análisis de apoyo a héroes consiste en dar consejos sobre un oponente al instante para el héroe al que apoyas. Deberías practicar eso al menos una vez mientras estés aquí. De lo contrario, no podría decir que te di la experiencia completa de prácticas. Además, vi tu actuación en el festival deportivo, como dije. No me cabe duda de que puedes defenderte si surge la necesidad. Bueno, supongo que no puedo negarme cuando lo planteas así. Me vendría bien un tiempo para estirar las piernas, concedió Izuku. Admitía que también sentía cierta curiosidad por cómo era una patrulla adecuada para un héroe. Necesito traer algo más aparte de mis cuadernos. Siéntete libre de ponerte tu uniforme de gimnasio si quieres, ya que caminaremos mucho. Si no, no se me ocurre nada que necesites traer. Esta noche patrullaremos en una zona diferente a la habitual, en Ciudad Osu y sus alrededores, explicó Nicoteye. Izuku asintió. Tenía sentido, si estaba investigando a los Shiasaikai. Dada la información que Nicoteye ya había recopilado sobre la familia, probablemente sabía que Osu formaba parte de su territorio. Me cambiaré entonces, murmuró Izuku. Se levantó, se estiró y luego se volvió hacia Nicoteye. Ah, y antes de que me olvide, gracias por la pasantía, señor. Seguro que preferiría trabajar con Togata-senpai, pero estoy aprendiendo mucho de usted, así que quería que supiera que se lo agradezco. En más de un sentido, la verdad. Pero no necesitaba saberlo. La expresión de Nicoteye se suavizó un poco, para sorpresa de Izuku. Por supuesto, Midoriya. Aprender y saber son herramientas invaluables para cualquiera en cualquier profesión, no solo para los héroes. Estoy seguro de que algún día un héroe necesitado podría recurrir a ti en busca de ayuda en un caso, y en ese caso, debes estar preparado para ayudar lo mejor que puedas, independientemente de si eliges el apoyo a héroes como profesión. Bueno, Izuku dudaba que algún héroe acudiera a él en busca de ayuda una vez que terminara la escuela secundaria, pero de todos modos estuvo de acuerdo con ese sentimiento. Le hizo preguntarse qué tipo de cosas podría aprender en una verdadera patrulla de héroe.